como un poco de presión ahí. Bendiciones, gracias a todos por estar aquí, también los que están por el internet conectado. Como Kennedy dijo, yo soy Francesca, esta es la iglesia RDL Church. En esta noche estamos en la semana 12 del currículo que hemos estado cubriendo las últimas 11 semanas, titulado Las Parábolas. Y el subtítulo que se le dio es Entiende el reino como nunca antes. Entonces yo espero y confío en Dios que después de esta noche, después de lo próximo media hora que tengamos juntos, que ustedes salgan de aquí con un entendimiento aún más profundo del reino de Dios. Amén. Vamos a entrar rápidamente a la palabra de Dios. Lucas 10, vamos a estar leyendo entre los versículos 25 al 37, y ahí es donde se encuentra la parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombrecito: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Amén. La parábola del buen samaritano es una de las enseñanzas más conocidas de Jesús. ¿Cuántos aquí dicen que la han escuchado en un pasado? Muchísimo, ¿verdad? Sin embargo, para comprender plenamente su significado, debemos prestar atención a la conversación que dio origen a esta parábola. Lucas nos dice: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Muchas veces leemos este pasaje asumiendo que este hombre tenía malas intenciones. Cuando escuchamos que lo quiso poner a prueba a Jesús, lo que vino a mi mente es como: este quiso a venir como a ver quién sabe más o querer desafiar a Jesús. Aunque el texto nos dice que quería poner a prueba a Jesús, debemos recordar que en el judaísmo del primer siglo era común que los maestros debatieran y discutieran cuestiones relacionadas con la ley. Esto era costumbre, era normal hacer esto. Lucas utiliza los términos abogado en inglés, lawyer, nómicos en el griego, y escriba, gramateos, para referirse a especialistas en la ley judía. No era un abogado como nosotros lo conocemos hoy, era una persona dedicada al estudio, interpretación y enseñanza de la ley de Moisés. Sus responsabilidades incluían interpretar las escrituras, enseñar la ley al pueblo, ayudar a aplicar los mandamientos a la vida cotidiana. Era una persona respetada, educada y considerada una autoridad espiritual.
Aunque se presenta como estudiante, los comentaristas señalan que probablemente no era un aprendiz, no era un aprendiz sincero. Su pregunta buscaba evaluar si Jesús poseía la sabiduría necesaria para ser reconocido como un maestro legítimo. Además, cuando pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No está preguntando cómo ganarse la salvación mediante obras. Los judíos entendían la vida eterna como una herencia que Dios otorgaría a los judíos. La verdadera pregunta detrás de sus palabras era, ¿qué significa vivir como una persona justa delante de Dios? Jesús responde con dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley y cómo la interpretas tú? Es interesante que Jesús no solamente le pregunta o le dice la ley, sino cómo la interpreta. Para mí eso me quiere dejar entender que tú puedes saber qué dice la ley y interpretarla de otra manera. Tú puedes decir, bueno, yo la entiendo así, pero puede estar equivocado, ¿verdad? Eso es importante que él le dice no simplemente qué está escrito en la ley, sino cómo tú la interpretas. Saber qué dice la Biblia y entender correctamente su significado no siempre son la misma cosa. Por eso es tan importante asistir así los estudios bíblicos, también dialogar sobre ellas y permitir que Dios moldee nuestra comprensión. Entonces vimos cómo el experto le responde citando dos pasajes fundamentales. Como les dije, este era un experto en la ley. Cuando él le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, le estaba citando Deuteronomio 6:5. Cuando le dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo, le estaba citando Levítico 19:18. Jesús responde, has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Entonces vemos que hasta este punto los dos estaban de acuerdo. Jesús le responde, sí, estás correcto, exactamente, haz eso y vivirás. Antes de compartir ahora su siguiente pregunta, Lucas a nosotros como lectores y estudiantes nos da un detalle bien importante y es que nos permite conocer un poco del corazón de este hombre, el corazón del experto en la ley que le está preguntando a Jesús sobre esto. Y el detalle que él nos da es que él se quería justificar. Ahora, yo me pregunté, ¿qué significa justificarse? Ustedes me pueden decir cuando alguien se trata de justificar, ¿qué eso significa para ustedes normalmente? Una persona que no está arrepentida. Ajá. ¿Otra? ¿Qué significa el querer justificarse? Tú puedes traerme un ejemplo de tu vida personal. Si tú te tratas de justificar, buscar una causa. ¿Una persona más? ¿Qué significa el justificarse? Bueno, te ayudo. La idea de justificarse es declararse a uno mismo justo, defender la propia conducta o demostrar que se ha cumplido con el estándar requerido. El experto parece estar buscando una definición de prójimo que confirme que él ya está cumpliendo el mandamiento. Cuando él le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? En otra palabra, está preguntando, ¿quién cuenta realmente como mi prójimo? ¿Dónde termina mi responsabilidad? ¿A quién estoy obligado a amar? ¿He hecho ya lo suficiente? Los comentaristas observan que una definición limitada de prójimo le permitiría amar solamente a quienes encajaran en esa categoría y de esa manera seguir considerándose una persona ejemplar en el cumplimiento de la ley. Muchas veces nosotros hacemos algo parecido, si somos honestos. Nos preguntamos, ¿cómo puedo amar más? O no preguntamos cómo puedo amar más, sino cuál es el mínimo que tengo que hacer.
alguna vez hacemos lo mismo con Dios. Decimos, ¿qué es lo mínimo que yo tengo que hacer para agradar a Dios? Para asegurarme de que voy para el cielo, para poder ser una buena persona. El experto continúa y dice, ¿quién es mi prójimo? O le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Esta no era una pregunta extraña en el judaísmo tampoco del primer siglo. El mandamiento provenía de Levítico 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, existía debate sobre quién calificaba como prójimo, aunque Levítico también ordena amar al extranjero, ¿verdad? Eso no quiere decir a nosotros que el prójimo y el extranjero son dos diferentes personas, ¿verdad? Porque si no, lo aumentaría como uno. En Levíticos 19, de 33 al 34, habla de amar al extranjero como a sí mismo. Entonces nos dice, para el tiempo de Jesús, el concepto de prójimo se había vuelto mucho más restringido. Esta distinción entre prójimo y extranjero es importante, ya que muchos judíos de la época de Jesús entendían el mandamiento de amar al prójimo principalmente como algo que aplicaba a sus conciudadanos israelitas, aquellos que pertenecían a la comunidad de la alianza. La ley a menudo se refería a los demás israelitas como hermanos, mientras que los extranjeros eran considerados ajenos a esa comunidad inmediata. So, ellos veían a los prójimos como sus hermanos, la gente que pertenecían a Israel, y veían a los extranjeros como todas las otras personas prácticamente. Entonces es probable que muchos, si no todos, en la audiencia que estaban escuchando a Jesús, entendían el concepto de prójimo principalmente como otros israelitas, miembros del pueblo del pacto, personas pertenecientes a su misma comunidad religiosa. Por eso esa pregunta era una pregunta importante, pero una pregunta también legítima. Dependiendo de cómo se definiera la palabra prójimo, cambiaría completamente el alcance de la responsabilidad de amar. Pero Jesús no le responde con una simple definición. Jesús le responde con una parábola. Y aquí es donde empieza la parábola. Una parábola, como sabemos, Jesús utilizaba las parábolas para revelar verdades espirituales profundas que muchas veces eran difíciles de digerir para los oyentes. Ahora les voy a dar un poco de contexto sobre los judíos y los samaritanos. Antes de entrar en la parábola, necesitamos entender algo importante. Hoy en día, no sé cuántos lo usan, pero yo sí sé que yo he escuchado de organizaciones, he escuchado también la frase, oh, esa persona es un buen samaritano, a good Samaritan. Y cuando lo escuchamos, siempre tiene una connotación positiva. Cuando una persona dice, yo fui un buen samaritano, siempre nosotros lo interpretamos como que tú hiciste algo bueno, ayudaste a alguien en necesidad, pero en este contexto eso no era lo que estaba sucediendo. La audiencia, que era una audiencia judía, ellos eran los enemigos de ellos. Los samaritanos eran enemigos de ellos. Incluso ellos no querían saber de los samaritanos. Entonces, cuando Jesús utiliza al samaritano como el héroe en esta historia, eso iba a confrontar a esa audiencia. Es importante tener eso en mente, porque en los tiempos de Jesús, esa expresión hubiera sido una expresión controversial. No simplemente mencionar al samaritano, pero llamarlo un buen samaritano. Ambos grupos, los samaritanos y los judíos, tenían desacuerdos relacionados con el lugar legítimo de adoración. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando Jesús se encuentra con ella en el pozo, ¿qué fue lo que ella le dijo? Ella le dijo, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Ellos tenían dos diferentes entendimientos de dónde se iba a adorar a Dios. También otro desacuerdo que tenían era la autoridad religiosa, la identidad del pueblo de Dios y la interpretación de su herencia histórica.
Muchos judíos consideraban a los samaritanos como personas espiritualmente desviadas o fuera del verdadero pueblo de Dios. Por eso cuando Jesús convierte a un samaritano en el héroe de la historia, está desafiando profundamente los prejuicios de sus oyentes. Es aún más interesante que Jesús hizo a este samaritano el héroe de esta historia, porque un capítulo antes, no sé si se acuerdan, pero obviamente Lucas incluye esto a propósito. En Lucas 9, del 51 al 56, nos dice que Jesús iba camino a Jerusalén y envió a unos mensajeros a que los recibieran en un village o un lugar donde estaban los samaritanos. Y ellos se rehusaron, dijeron no. No lo vamos a recibir aquí porque ustedes van a Jerusalén. Y no sé si ustedes se acuerdan cómo respondieron Santiago y Juan, yo creo que era, que les dijeron a Jesús, ¿tú quieres que nosotros hagamos caer fuego del cielo y lo destruyéramos a todos? Y la respuesta de Jesús es reprenderlos a ellos. Él les respondió los reprendió a ellos. Entonces es interesante que eso sucede en el 9 y en el 10 está Jesús enseñando y utiliza al samaritano como un héroe en esta historia. Este pasaje nos muestra que la enemistad entre judíos y samaritanos era real y profunda. Había prejuicios y rechazos de ambos lados. Entonces, cuando empieza la parábola, Jesús dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Otra vez le voy a reiterar que cuando la Biblia dice cualquier detalle, está ahí por una razón. Yo me lo encontré interesante que cuando empieza nos deja saber de que la jornada era de Jerusalén a Jericó. Y le voy a decir por qué eso importa. El camino ya era conocido como un camino bien peligroso. Creo que eran 17 millas entre Jerusalén y Jericó. Y dicen que habían muchas como estilo cuevas y los ladrones se escondían en esas cuevas y así asaltaban a la gente y todas esas cosas. Entonces eso es lo que sucedió con esta persona. Los ladrones atacaron al hombre, le quitaron la ropa, lo golpearon y nos dice específicamente que lo dejan medio muerto. Hay un detalle aquí que no debemos pasar por alto. Jesús nunca nos dice quién era este hombre. No conocemos la identidad de este hombre, no conocemos su nacionalidad, su religión, su posición social, su condición económica. Además, al estar desnudo y golpeado, era prácticamente imposible identificarlo, porque aunque él estaba golpeado, si quizás tenía una misma ropa que otro judío, un judío podía decir, ese es uno de nosotros. Pero dice que estaba desnudo, no podían identificarlo, ¿verdad? Entonces Jesús elimina deliberadamente todas las categorías que normalmente usamos para decidir quién merece nuestra ayuda. Simplemente presenta a una persona necesitada. Entonces nos dice el 31 y el 32, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Hay una palabra clave en ambos versículos y es que lo vieron. Ahí no hay cupo para duda, no hay cupo para poder preguntar, quizás no lo vieron, quizás no se dieron cuenta. No, claramente la Biblia nos dice que el levita y el sacerdote lo vieron. No fue ignorancia, no fue falta de información, no fue un accidente. Lo vieron y decidieron seguir de largo. ¿Quiénes eran y por qué solo revelar su ocupación o a qué se dedicaban? Los sacerdotes descendían de Aarón. Sus responsabilidades incluían ofrecer sacrificio, dirigir aspectos de la adoración, enseñar la ley, representar al pueblo delante de Dios. Eran líderes espirituales altamente respetados. Ahora los levitas pertenecían a la tribu de Leví,
ayudaban en el mantenimiento del templo, la adoración, la enseñanza, la administración religiosa. También ocupaban posiciones de honor dentro de la comunidad. Son los primeros dos caracteres que nos introducen en la parábola. Es un levita y un sacerdote, dos personas espirituales, dos personas respetadas, gentes que uno al escucharlo pensarían, si hay de esas tres personas, los dos por seguro lo van a ayudar. Nos dicen, pero la parábola nos dice que lo vieron y se desviaron y siguieron de largo. El texto nunca nos dice la razón exacta, pero algunos comentaristas sugieren varias posibilidades de por qué ellos hicieron eso. Uno de ellos es el temor a contaminarse ritualmente si el hombre estaba muerto. Como sabemos, ellos no podían acercarse a un cuerpo muerto, porque entonces serían considerados unclean, so que no están limpios, right? Impuros, perdón. Miedo a que los ladrones siguieran cerca. Hay gente también que pueden decir, yo no sé si me voy a acercar. Hoy lo vemos hoy en día, ¿verdad? Donde si algo está sucediendo en público y la gente no se quiere meter, más fácil sacan los teléfonos y se ponen a grabar. So, similar a esto, el miedo que ellos tenían es, yo no me voy a involucrar, right? Algunos comentaristas dicen, quizás eso fue lo que sucedió. También incertidumbre sobre la identidad de la víctima. So, quizás pensaron, oh, este puede ser un samaritano, este puede ser un gentil. No se querían contaminar. Según la ley, tocar un cadáver, como le dije, producía impureza ceremonial durante 7 días. Además, los sacerdotes estaban sujetos a normas aún más estrictas respecto al contacto con los muertos. Sin embargo, como les dije al comienzo de esto, hay un detalle muy importante, porque Lucas nos dice que fue de Jerusalén a Jericó. Si había sido de Jericó a Jerusalén, podemos decir, estaba en camino a ofrecer servicio. Pero probablemente si era de Jerusalén a Jericó, estaban regresando del templo. Ese es un detalle bien que yo me lo encontré bien interesante. Probablemente, como les dije, ya habían terminado sus responsabilidades en el templo. No iban de camino a servir, venían de servir. Por lo tanto, la idea de que estaban protegiendo su capacidad para ministrar pierde la fuerza. Los comentaristas sugieren que si evitaron al hombre por miedo a contaminarse, entonces su decisión fue un acto de autopreservación. El mejor tú que yo, prácticamente. Ayudar al hombre habría significado poner el bienestar de otro por encima de su propia comodidad, seguridad y pureza ceremonial. Y aquí encontramos una verdad importante, y es el temor a la impureza ritual habría dejado morir al hombre si el samaritano no hubiera intervenido. Si el samaritano no hubiera sido la tercera persona al acercarse, por el sacerdote y el levita tener miedo de la impureza ritual, ese hombre se hubiera morido, probablemente. Y eso me acuerda a el pasaje donde Jesús sana el día, on the Sabbath, el día de reposo. Y era una de las cosas que los estudiosos, los expertos en la ley, le sacaron en cara, ¿verdad? Lo del día de reposo, que no se hacía nada. ¿Cómo tú vas a sanar en el día de reposo? Similar, esta gente quisiera, como les dije, la autopreservación, mejor tú que yo. ¿Right? Pero ahora aparece el tercer personaje, el samaritano. Entonces aparece el personaje menos esperado para esta audiencia. El 33 versículo dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. La diferencia entre el sacerdote, el levita y el samaritano se resume en una sola palabra: compasión. Todos vieron el hombre, solo uno fue movido por misericordia. En griego, la palabra utilizada describe una compasión profunda, una conmoción interior
que impulsa a actuar. Esa es la diferencia de que tú escuchas una historia y te da pena o una historia que te mueve a acción. Eso es compasión. No simplemente el sentirse mal, sino que provoque una acción en ti. Es importante notar que el samaritano enfrentaba los mismos riesgos que los otros dos hombres. Podía contaminarse, podía ser atacado, podía ser engañado, pero permitió que la compasión fuera más fuerte que el miedo. Fue una misericordia costosa. El samaritano se acercó, curó sus heridas, lo vendó, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, pagó por su cuidado, prometió regresar y cubrir cualquier gasto adicional. Su misericordia no fue sentimental, fue costosa. Le costó tiempo, le costó recurso, le costó comodidad, le costó riesgo y aún así decidió ayudar. Ahora, llegando al final de esta parábola, vemos un giro inesperado. Y es que después de terminar la historia, Jesús hace una pregunta sorprendente. El experto había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo, pero Jesús pregunta, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús cambia completamente el enfoque. Ya no se trata de identificar quién merece recibir amor, ahora se trata de identificar quién está dispuesto a darlo. No quién merece, sino quién está dispuesto a dar ese amor. El experto responde, el que se compadeció de él. Es interesante que ni siquiera pronuncia la palabra samaritano. Sabemos que Cristo dice o Jesús dice el levita, dice el sacerdote y dice el samaritano. Ahora, cuando le pregunta quién de esto, él le dice el que se compadeció de él. Ni quería decir el samaritano. Como. Sin embargo, reconoce correctamente la esencia de la parábola. Ser prójimo significa mostrar misericordia a quien la necesita. Entonces, la enseñanza central de Jesús es bien clara. El mandamiento de amar al prójimo no depende de la nacionalidad de otra persona, de su religión. Yo sé que eso se nos hace difícil. Algunas veces nosotros aceptamos a una persona de otra cultura si es cristiana, pero ya los que no son creyentes. Su estatus social, su dignidad aparente, su pureza ceremonial. Depende de la disposición de nuestro corazón. El sacerdote y el levita tenían conocimiento religioso. El samaritano tenía misericordia. Y para Jesús, la misericordia es la evidencia de que la ley verdaderamente ha transformado el corazón. No es simplemente conocer la ley, no es simplemente conocer escritura, sino estamos dejando que la palabra, que la ley transforme nuestros corazones. Pero eso concluye, por eso concluye diciendo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La pregunta para nosotros hoy ya no es ¿quién es mi prójimo? La verdadera pregunta viene siendo ¿para quién estoy siendo yo un prójimo? Y les voy a dejar con una pregunta que quisiera que reflexionen. No tiene que ser ahora, puede ser mañana, puede ser en cualquier punto de esta semana. Pero creo que es una pregunta importante y es, ¿estoy dispuesto a interrumpir mi comodidad para amar como el reino demanda? Porque es fácil amar, como les dije, a gente que se ven con nosotros, como nosotros, que hablan como nosotros, que votan como nosotros, que quizás van a la misma iglesia, pero hay las personas que es un poco incómodo como tener que amarlo, es un poco incómodo a poder demostrarle
que nosotros somos gente de misericordia, que nosotros somos gente que conocemos a Dios. Entonces lo voy a repetir. Estoy dispuesto a interrumpir mi comodidad para amar como el reino demanda. Eso es todo lo que tenía para hoy. No sé si tenemos un comentario, alguna pregunta. No puedo prometer lo que lo vas a ver responder, pero aquí tenemos expertos. ¿Una pregunta, algún comentario? Sí. No es una pregunta, sino una observación. Ahí no queda bien claro en esa parábola de que, para llevarlo al contexto de hoy en día, que no debemos nada más llevarnos por el color, la raza, la religión que tenga. Si nosotros somos cristianos, nos llamamos cristianos, debemos de amar y ser un buen samaritano, no importa de quién se trate, ni etnia política, nada, sino ayudar en el momento determinado que un hermano no necesita. Porque a veces uno comete el error de ver la persona y ni acercarse. Porque hoy en día también se tiene miedo, como lo tuvieron ellos, de uno buscarse un problema si uno llama. Por eso aquí pusieron la ley de buen samaritano, porque la gente entonces a quien detenían era a ti si tú tratabas de ayudar. Y yo siempre he pensado como cuando uno está recibiendo la clase de CPR, que uno le pregunta a la persona, y yo digo, oye, pero le dice a la persona que uno le va a dar la ayuda y uno se presenta, mi nombre es fulana y pues te voy a ayudar, te voy a aplicar ese. A veces pierde uno tiempo diciendo todo eso. Yo en eso veo, Dios, si uno va a ayudar, ¿qué tanto protocolo? No, ayudar a la persona, porque se puede hasta morir en un momento determinado. Y la parábola del buen samaritano no da mucho que reflexionar. Si en verdad nosotros somos unos buenos samaritanos o qué. Pues llamaría yo un buen cristiano. Bueno, si no hay otros, gracias. Excelente, muy bien.